Gracias por acompañarnos en una nueva edición del programa A Ciencia Cierta, donde con gusto compartimos con usted el quehacer científico, tecnológico, humanístico y de vinculación de la Universidad de Sonora. Les saludamos muy cordialmente a través de nuestras diferentes estaciones, nuestras diferentes frecuencias, en las unidades regionales, en el campus Santana, Caborca, Nogales, Cajeme, Navojoa, la unidad regional Centro en Hermosillo, Sonora, y a través de nuestras diferentes multiplataformas y redes sociales. En esta ocasión, como en cada edición, tenemos el gusto de que nos acompañe invitada de lujo, debido a que, bueno, precisamente realizando una estancia postdoctoral en nuestra Universidad de Sonora. Saludo y presento a la doctora Mónica Jacinto Maldonado. Doctora, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por invitarme y encantada de estar aquí. Auditorio, les comento precisamente que nuestra invitada es egresada de la Escuela de Medicina Veterinaria en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como una maestría y un doctorado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al concluir su doctorado, obtuvo mención honorífica y actualmente se encuentra realizando una investigación enfocada a la ecología de enfermedades en anfibios anuros a través de una estancia postdoctoral otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, autorizada en el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora, en colaboración con la doctora Diana Mesa Figueroa. Doctora, originalmente de la Ciudad de México y bueno, prácticamente al otro lado del país. Gracias por acompañarnos. Te saludo con gusto. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento por estar aquí, por permitirme compartir esta información. Es un gusto conocer la Universidad de Sonora, conocer Hermosillo, Sonora, que es la primera vez que conozco esta área. Entonces estoy feliz y encantada con todo, con el paisaje, con las personas, con la investigación que estoy realizando. Bueno, doctora, y el iniciar un nuevo proyecto en otra ciudad, en otra área que originalmente no es la de tu formación académica, te representa grandes expectativas, grandes retos y bueno, me imagino que una emoción muy grande también. Así es, creo que en estos últimos 12 meses he experimentado todo tipo de emociones, desde preocupación por esta incertidumbre, estos nuevos retos, por el qué vamos a encontrar, por el si vamos a poder encontrar de forma fácil a los individuos, porque en campo a veces es una cuestión de suerte, encontrar las condiciones para poder tomar las muestras necesarias. Eh, 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 ha sido una gran experiencia en todos los sentidos y definitivamente he experimentado emociones de todo tipo. Doctora, hablar de los programas de apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de este tipo de actividades de colaboración, de investigación, particularmente en lo que son jóvenes investigadores, jóvenes en la ciencia, pues es un acierto que sí debemos de comentarlo, de compartirlo con nuestro auditorio. Así es, mi experiencia es que gracias a este tipo de programas, en mi caso, y muchísimos investigadores en el país, es que podemos seguir realizando estudios, investigación. Gracias a esto podemos, podemos trabajar en ello. Sin este tipo de apoyos definitivamente no podríamos tener acceso a, a los estudios, a los hallazgos que nos encontramos encontrando. Entonces, definitivamente coincido en que este tipo de programas son fundamentales. Doctora, cuando hablamos precisamente de ecología de enfermedades en anfibios anuros, bueno, si nos vamos a las cuestiones tropicales, a las cuestiones del centro de la República, pues tenemos grandes extensiones para
muestrear la práctica de campo, investigaciones, pero en una zona desértica, pues ¿cuánto reto te representa, doctora? Pues tengo muchas respuestas al respecto. La verdad es que para mí, más que un reto, para mí representa una oportunidad, representa de encontrar un nuevo mundo. Eh, He sabido que hay zonas en México donde la diversidad de anfibios es muy alta, pero yo no podría decir que Sonora, por este cambio de condiciones, no es menos importante ni menos diverso. Al contrario, para mí representa una zona privilegiada por las condiciones a las que está expuesto o están expuestas estas especies. Entonces, para mí, esta fauna es una fauna muy especializada, muy adaptada a las condiciones. Me asombra las estrategias que pueden llegar a tener. Me encantan estas nuevas especies que en libros puedes encontrar, pero de forma eh, práctica no puedes llegar justo a encontrar tan fácilmente como en otras zonas. Entonces, para mí fue un reto llegar a nuevas zonas donde a veces es difícilmente accesible, donde peligra incluso tu vida al accesar a ciertos lugares, eh, pero para mí es tan asombroso, impresionante tener la oportunidad de contactar con estas especies, eh, tener la oportunidad de convivir en estas zonas donde pues, existen estas comunidades que viven bajo ciertas condiciones. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Que para mí más que un obstáculo representa un reto, representa una oportunidad de conocer qué existe, qué otras especies existen y a qué están adaptadas. Entonces, para mí ha sido eh, enriquecedor toda esta experiencia, y estoy pues feliz, contenta. Claro, y lo mencionas muy bien por la diversidad, la biodiversidad con la que cuenta nuestro estado, ya que tenemos zonas de selva baja, tenemos selvas de sierra alta, ríos, tenemos costas, mares. Yo creo que traes pues un campo muy amplio, pero para entrar en materia precisamente del campo disciplinar y estudio que realizas, doctora, cuando hablamos de anfibios anuros, ¿a qué nos estamos refiriendo particularmente? Con alguna especie o alguna zona. Dentro del grupo de los anfibios recordemos que son los organismos que parte de su vida, bueno, que estos organismos que normalmente recordamos o asociamos a sapos o a ranitas de colores. Entonces, anfibios se refiere a este tipo de grupos, pero estos son los más conocidos, los sapos y las ranas. Los anfibios se divide, digamos que existen otros organismos y este nombre de anfibios o esta rama, este grupo se divide en otros tres grupos, que el primero es Gymnophiona, se llama así. Este grupo incluye a organismos muy parecidos a las serpientes, pero no tienen escamas, y algo particular es que su piel es permeable o existe intercambio de gaseoso entre el ambiente y entre su organismo interno. Entonces, tienen esta particularidad de no tener patas y de parecer una serpiente. Entonces, estos también son anfibios, son muy pocos conocidos y así es como se les llama, Gymnophiona, y son pequeños, son relativamente pequeños. Existe otro grupo que incluye a los caudados, o este grupo se le llama caudata. Estos organismos son organismos que parecen lagartos, pero tienen patas, cuatro patas, tienen una cola,
Estos tampoco tienen escamas, ¿no? Por eso es que no se parecen a los reptiles, pero también tienen esta particularidad que tienen los anfibios, como les decía, que tienen este intercambio gaseoso entre el medio ambiente y su cuerpo. Son organismos muy dependientes de las condiciones ambientales, son organismos que se les llaman ectotermos, entonces dependen de la temperatura y de la humedad para poder realizar funciones que estén implicadas en su metabolismo. Entonces, el otro grupo de los anfibios se le llama anura. A estos anuros son todos los que nosotros conocemos como las ranas y los sapos. Los sapos, recordemos pues que son organismos más, que tienen tonalidades más oscuras, son más grandes, tienen tienen mayores tamaños. En el caso de las ranas, podemos encontrar que estas ranitas son más pequeñas, tienen unos sonidos mucho más finos, mucho más, por así decirlo, mucho más agudos, y también los colores son mucho más claros. Entonces, así es como a grandes rasgos podemos diferenciar a los anfibios, al tipo de orden al que pertenecen los anfibios o grupo. Además de sus formas, ¿no? Las formas muy definidas en el caso de tipo las víboras, tipo los lagartos y tipo los sapos, sí se pueden identificar de manera física de manera muy amplia, ¿no? Sus formas. Sí, así es. Doctora, y bueno, nos llama mucho la atención este proyecto en el que usted está colaborando sobre la parte de la identificación de enfermedades con ellos o transmisibles para nuestra población, entre la misma especie de los anuros, y que, bueno, también es parte del proyecto de investigación. Así es. Eh, algo, algo alarmante es que los anfibios en las últimas 20 décadas han disminuido sus poblaciones. Entonces, los investigadores a lo largo del tiempo se han dado cuenta que han sido a diferentes causas. Dentro de estas causas, pues se encuentran las enfermedades, la destrucción de su hábitat, la fragmentación, como cuando hacemos carreteras o cuando urbanizamos zonas, fragmentamos su hábitat, debido a la contaminación por todos los productos que ocupamos. Entonces, todas estas causas han causado que sus poblaciones disminuyan. Entonces, la intención, parte de la intención de este trabajo que nos encontramos realizando es analizar los parásitos y patógenos que se encuentran afectando a estas poblaciones en vida libre. Algo interesante aquí y que este proyecto, con el que este proyecto colabora, es muchas de las amenazas que las especies están sufriendo también son amenazas para el ser humano. No, recordemos que no vivimos aislados, entonces, donde digamos que existen organismos como los anfibios que son considerados centinelas o bioindicadores del ambiente. ¿Por qué? Porque dependen de las condiciones ambientales, dependen de las condiciones del agua o del sustrato para poder sobrevivir. Entonces, cuando estas condiciones cambian, muchas especies son más sensibles que otras a estos cambios, y por eso es que sus poblaciones pueden pues declinar mucho más rápido que otras. Entonces, la intención de esto es conocer a través de los anfibios qué es lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Además, sabemos que social y de manera tradicional, doctora, hay una cantidad enorme sobre los mitos que envuelven a estas especies. Algo completamente, de desconocimiento o de ignorancia, pero que lamentablemente ha afectado toda esta parte también que nos comenta de la población y su disminución. Claro que sí, es muy importante esto que comenta, porque los anfibios han sido muchas veces pues juzgados por su apariencia y pues no los hemos valorado tanto como pues tanto como deberíamos,
porque ¿qué función tienen los anfibios? Los anfibios son controladores de plagas. Muchos de ellos consumen insectos, hormigas, gusanos. Entonces, que estos organismos existan, incluso cucarachas, imagínense todas estas plagas que al ser humano no le gustan, estos organismos se los comen. Entonces, es muy importante reconocer que los anfibios tienen esa función. Los anfibios también son parte en un ecosistema donde viven otras especies, también son parte de las cadenas tróficas. Entonces, nosotros sabemos que están ahí, pero ¿qué función cumple? Sabemos que para que otras especies sobrevivan o coexistan, necesitan a estas otras especies para que formen medios, tanto en el ambiente acuático como en el terrestre, formen estas condiciones para que puedan sobrevivir otras especies. También estos anfibios sirven de alimento para otras especies, para que sobrevivan otras especies. Entonces, pensamos que todo está desconectado en el medio ambiente y en realidad no. Es un sistema muy complejo que apenas estamos conociendo y que así funciona. Nada está desconectado, todo está interactuando y todo está relacionado con todo. Además, la particularidad, y vamos a resaltar este punto en la entrevista, doctora, que hoy esta parte de los anfibios, en los anuros, lo que son sapos y ranitas, como nos comentábamos, su función como vectores de metales pesados. Esta es una innovación, este es un giro que nos ha resultado, nos ha enviado a considerar, a reconsiderar la importancia de estas especies. Así es, algo interesante durante esta investigación que hemos estado realizando es pues que hemos encontrado que parásitos que normalmente se asocian a estas especies pueden llegar a tener, pueden llegar a crear una exposición mayor de lo que las especies se encuentran, pues se encuentran enfrentando o a lo que se encuentran en contacto. Entonces, pensábamos que los anfibios solo se encontraban asociadas a su medio y que el medio, ya sea en el agua, en el sustrato o en donde a las zonas a las que se acercaran, era el único contacto que ellos tenían con los contaminantes. Pues ahora, a través del estudio de sus ácaros, unos ácaros que se llaman anemania, que son ácaros que tienen la particularidad de no alojarse como las garrapatas en la parte externa de su cuerpo. Estos ácaros se alojan en la parte interna. Entonces, en una capa de la piel llamada estrato esponjoso, se alojan estos ácaros, el cuerpo del anfibio en forma de respuesta genera una cápsula o genera una bolsa donde los encapsula para retenerlos. Estos ácaros se alojan ahí para alimentarse, pero ¿qué es lo que pasa? Que estos organismos que todo el tiempo se encuentran en el suelo y que al momento de convertirse en larva y ser parásitos de anfibios, lo que hacen es llevar todos estos, todo este sustrato o sedimento, llevarlo y estas partículas, llevarla a los anfibios. Entonces, algo interesante es que estos ácaros lo que provocan es interiorizar aún más estos sedimentos, estas nanopartículas, las ingresan, entonces provocan que los organismos tengan un mayor contacto con estos contaminantes como a lo que pensábamos, ¿no? Entonces, los anfibios en particular tienen esta característica de tener una piel muy permeable, entonces, pues eso aumenta también el contacto con estos tóxicos. Entonces, algo interesante que encontramos en esta investigación que estamos llevando a cabo fue que primero en zonas donde imaginábamos que no existía este tipo de contaminantes, de metales, existen y es por un origen antropogénico. Entonces, asociamos a esto pues a los convertidores catalíticos. En los coches, cuando se calientan tanto, empiezan a liberar ciertas partículas. Estas partículas son muy tóxicas por el tamaño
por el tipo de partícula, por el tipo de metal y por el tamaño de la partícula. Entonces, no nos imaginábamos que íbamos a encontrar estas partículas, estos contaminantes emergentes adheridos a los ácaros y que estos estuvieran interiorizándolo en los anfibios aún más. Se sabe por investigaciones experimentales que estas partículas o estos metales pueden llegar a afectar tanto en la mortalidad, tanto en el comportamiento o en el crecimiento de los anfibios. Entonces, esto es muy interesante porque ahora sabemos que si los organismos se encuentran expuestos a este tipo de contaminantes, quiere decir que la población, la comunidad, también se encuentra expuesta a este tipo de tóxicos emergentes. Entonces, pues es algo interesante lo que hemos encontrado. No es algo interesante, es muy interesante, doctora, porque son líneas de investigación emergentes, líneas de investigación de colaboración multidisciplinaria, doctora, porque la parte del sector salud, de salud pública, el desarrollo urbano, la contaminación, la calidad de aire, bueno, son temas que implica investigación desde diferentes áreas disciplinares. Sí, así es. Sí, es enriquecedor trabajar con personas especialistas en diferentes áreas. Esto definitivamente no lo hubiéramos podido realizar si no hubiéramos trabajado de esta forma multidisciplinaria, geólogos, biólogos, físicos, definitivamente, en este caso veterinarios, acarólogos, es un grupo de trabajo muy grande y es muy enriquecedor aprender de nuestros colegas, aportar más información con las herramientas tecnológicas que cada área puede aportar. Entonces, definitivamente es es muy grato tener la oportunidad de trabajar de esa forma para poder ofrecer a la sociedad esta información de forma pues más multidisciplinaria, completa, más diversa. Claro. Doctora, para cerrar nuestra entrevista del día de hoy, sí me gustaría que nos compartieras un mensaje para quienes se interesen por el mundo de la investigación, nuestras niñas, nuestros niños, jóvenes universitarios que están precisamente por definir líneas de investigación, colaboración, que quieran descubrir estos temas, en el caso particular de Mónica Jacinto, con toda esta pasión que nos compartes. Pues les puedo decir que no importa no importa qué estén estudiando en este momento, si estén estudiando la primaria, la secundaria, el bachillerato, si ya se encuentran en la universidad, yo los motivaría a acercarse a lo que les guste, a cuidar su casa, su gran casa, que es el medio ambiente. Los motivaría a eso, acercarse al área que les gusta, a los investigadores, a que no les dé pena, a ir a campo, a zonas más seguras, a experimentar, a vivir esta experiencia, a preguntarse qué es lo que pasa todo el tiempo en el medio ambiente con las especies, a cuidar a estas especies que pues están sufriendo mucho por estos desafíos a los que se encuentran. A las niñas, a las mujeres en la investigación, les diría que no se detengan, que crean en sí mismas, que puede que existan personas que no crean, que puede que no escuchen un consejo alentador, pero les recomendaría que siempre sigan, que se den cuenta que no están solas, que crean en su capacidad y pues ese es mi mensaje, motivarlos a cuidar su gran casa que es el planeta. Doctora, el tiempo lamentablemente se nos termina. Yo le quiero agradecer la disponibilidad de la agenda por compartirnos en esta ocasión, acompañarnos. Pero ¿qué le parece si próximamente hacemos otro enlace para que nos comparta avances, nos comparta
otras experiencias con las diferentes líneas de investigación, redes de cooperación académica nacionales e internacionales con las que trabaja. ¿Qué le parece? Claro que sí, encantada. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta gran labor que realizan y encantada y a sus órdenes. Bueno, gracias, doctora Mónica Jacinto Maldonado, actualmente con la estancia postdoctoral en nuestra alma mater, la Universidad de Sonora, en colaboración con la doctora Diana María Mesa Figueroa, a quien le mandamos un gran saludo, siempre promotora precisamente de estas actividades de vinculación y fortalecimiento de los proyectos de investigación. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión, así como agradecemos a usted también el favor de su atención y a quienes hacen posible este programa en la coordinación general, Griselda Calvo, Radio Universidad, en la operación técnica, nuestro buen amigo José Luis Jara, así como también aprovecho y saludo a nuestro buen amigo el licenciado Román, quien siempre se encuentra pendiente de nuestras transmisiones. Le mandamos un gran abrazo. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos una cita en la próxima edición para compartir con usted el quehacer científico, tecnológico, humanístico y de vinculación de la Universidad de Sonora. Mi nombre es Narciso Navarro, les deseo un excelente día. Hasta la próxima.